Vamos a tener también como parte fundamental del equipo el panel de control que nos va a controlar nuestras variables y vamos a poder operar el equipo. Y por último, pero no menos importante, una base estructural. En algunos casos, en los motores, en los grupos electrógenos Caterpillar, vamos a tener esta base con el tanque. Hasta los grupos de 938 kVA en standby, que son plantas C18, vamos a tener la base tanque, la base con el tanque. Esta base también tiene un sistema antivibratorio entre el motor, el motor, en el conjunto motor generador y la base, para que no le transmita esas vibraciones a las estructuras del edificio. Los sistemas de escape. Los sistemas de escape, las partes que lo componen, básicamente son 8. Primero tenemos el flexible. Este flexible que podemos ver acá se instala para evitar que las vibraciones del motor se transmitan por toda la tubería y terminen transmitiéndose al edificio, a la estructura del edificio. Tenemos los codos, las curvas que vamos a tener durante todo el trayecto. Tenemos la soportería con la que vamos a soportar todos los tramos de tubería. Tenemos también el silenciador, el cual puede ser un silenciador de absorción o reacción, o en algunos casos, cuando se requiera, podemos tener los dos silenciadores, tanto de acción como reacción, en tándem, para así reducir aún más la potencia sonora de salida, la intensidad sonora de salida. Tenemos también las bridas y la tornillería para juntar nuestras tramos, secciones de tubería. En algunos casos encontramos algunos instaladores que la tubería no la ponen briada, sino la ponen soldada. En nuestro caso, como Caterpillar, como Gecolsa, recomendamos que la tubería, las secciones de tubería sean briadas y atornilladas. Y por último, tendríamos la terminal en corte diagonal al final de la tubería, en el exterior. Esa terminación puede ser en corte, lo que en algunos medios se conoce como el corte de salchichón, lo conocen muy coloquialmente. También se puede instalar un gorro chino o una tapa lluvia, dependiendo del final, de la terminación que le pongamos. Al final tenemos que revisar cómo se va a manejar la contrapresión, que es el tema que vamos a tratar a continuación. Básicamente, la tubería se debe construir en lámina ASTM A36 de calibre de 2 milímetros o calibre 14. Eso es lo que recomendamos. En algunos casos y por necesidades más económicas que técnicas, se puede instalar hasta tubería de calibre 16. Un calibre más pequeño no lo recomendamos porque va a tener una duración menor y puede generar problemas de fugas en un futuro cercano luego de la instalación. Toda la tubería, como les explicaba, sugerimos que sea unido con bridas de calibre de 4.5 milímetros cada 3.6 metros para hacerle un fácil mantenimiento y para que la tubería quede bien soportada y no se nos vaya a arquear. Sugerimos que se instale con tornillería galvanizada y empaques de silicona a alta temperatura. Las curvas se deben instalar con un radio amplio para evitar la contrapresión en el equipo. La soportería se debe instalar cada 3 metros mediante abrazaderas de 3,16 por 1,5 y la fijamos con soportes con pernos expansivos de media para que no se nos vaya a caer. Al final tenemos que ponerle una pintura de alta temperatura y dependiendo de las instalaciones, especialmente donde vamos a tener
acceso a las personas y pueden tocar la tubería, se recomienda instalar un recubrimiento térmico a esta tubería para que no tengan acceso. O cuando en los buitrones, por donde vamos a sacar la tubería, vamos a tener otro tipo de tuberías instaladas en el mismo buitrón y vamos a compartir el buitrón. Es muy importante esto para evitar que por exceso de calor se nos pueda dañar la otra tubería que va junto con la nuestra. Para calcular el diámetro de la tubería, que es algo muy importante, porque si tenemos una tubería muy pequeña a la salida del escape, esta tubería pequeña nos va a ocasionar que el motor diésel tenga una contrapresión muy grande y básicamente lo que va a hacer es que le va a restar potencia al motor, va a generarle pérdida de potencia al equipo. Entonces, requerimos hacer un muy buen cálculo de la tubería para que esta no se nos vaya una tubería muy grande, de un diámetro muy grande, ni que sea muy pequeña para que no nos permita tener una contrapresión adecuada y el motor tenga pérdidas de potencia. Para calcular esta contrapresión, se me olvidaba, muy importante, en el medio hay muchos mitos sobre la instalación de la tubería. Entonces dicen que no, que cada 15 o cada 20 metros de tubería debemos aumentar una pulgada disculpen un segundito, lo silencio por acá. Les decía que en el medio se habla que cada 15 metros o cada 20 metros debemos aumentar una pulgada en el tamaño de la tubería. Pero pues si nos fuéramos a llevar esto a la práctica, en un tramo, en una sección de tubería de 100 metros, quiere decir que vamos a tener que aumentar 5 pulgadas el diámetro de la tubería. Entonces estamos hablando que si arrancamos con 8 vamos a terminar en 13, no es comercial, terminaremos en 14 pulgadas, lo cual no es técnica ni económicamente viable. La recomendación que hace la fábrica para esto es tener la tubería en la medida de lo posible con el mismo diámetro durante todo el recorrido, desde el momento en que sale del flexible hasta el momento en el que terminamos, la instalación. ¿Cómo calculamos esa tubería para que sea técnica y económicamente la de menor calibre? Se calcula a partir de esta ecuación que están viendo ustedes en la pantalla. Contrapresión igual a 1 más la longitud de la tubería por la densidad del gas por el flujo de gas al cuadrado, sobre el diámetro interior de la tubería a la 5, más el delta de presión del silenciador y la tapa lluvia. Ese delta de presión es la diferencia de presión que me va a generar el silenciador y la tapa lluvia. Como pueden ver, yo aquí la variable que necesito despejar es el diámetro interior de la tubería y esa es una ecuación bastante complicada disculpen un segundito. Les agradezco, por favor, cuando entren, tener silenciado el micrófono para que no se nos entre mucho ruido acá en la reunión. Entonces, como les decía, es una ecuación bastante difícil de despejar, para lo cual lo que hacemos es solucionarla por medio de métodos iterativos que nos ayuda el Excel o que nos ayuda cualquier otro programa matemático. Nosotros preferimos trabajar con el Excel. Entonces, vamos a revisar ¿cómo haríamos en un Excel? Yo tengo esta tabla que la hemos diseñado acá en GColsa para la facilidad del cálculo. Si la requieren, si quieren tener para ustedes hacer el cálculo ustedes mismos, simplemente al ingeniero que les invitó a la reunión, se la solicitan por favor para que él se las envíe junto con las memorias del webinar. Entonces, vamos a empezar a hacer el cálculo. Aquí tenemos. Otra postal familiar fue captada en Sudáfrica.
tenemos los datos para calcular. ¿Qué información requerimos? Requerimos conocer la contrapresión total que nos permite, máxima que nos permite el equipo. Esa la encontramos en cualquier manual o en cualquier catálogo de las plantas eléctricas. La longitud de la tubería que nos la va a determinar nuestra instalación. El número de curvas que también lo va a determinar nuestra instalación eléctrica, nuestra instalación del sistema de tubería de escape. El flujo de gas que lo vamos a encontrar en el catálogo del equipo. El diámetro del silenciador, dependerá del tamaño del equipo con el que estemos trabajando. Generalmente para equipos hasta 200 kVA, el diámetro interior del silenciador es de 10 pulgadas, de entre 200 y 500 o 600 kVA es de 20 y de ahí para arriba es entre 30 y 40 pulgadas dependiendo del equipo. Ya eso lo vamos a revisar. Y el último dato que necesitaríamos es la temperatura del gas, que también la vamos a encontrar en el equipo, en el catálogo del equipo. Para un equipo Caterpillar, vamos a revisar un catálogo de un equipo Caterpillar. Edwin, espérate un momentico. Bueno, buenas tardes para todos. Es que están indicando que no se escucha. ¿Todos tienen problema de sonido? ¿O solamente una persona? Yo escucho bien. Pues yo escucho muy bien. Escucho bien. Yo escucho muy bien. Muy bien. Yo también escucho bien. De pronto la persona que está indicando tiene ese problema en su computador. De pronto revisar, por favor. Súper bien. Desde Ibagué, muy bien. Oh, perfecto. Desde Planta Calimba, bien. Listo, entonces continuamos. Entonces continuamos. Escucho muy bien. Entonces, una vez hemos encontrado los datos en nuestro... Regálame un segundito que se me salió la presentación. Una vez hemos encontrado los datos, simplemente los vamos a poner acá. Entonces, para este equipo que tiene una contrapresión de 27.3, tenemos una longitud de tubería de 130 metros. 12 curvas vamos a tener. Acá en las curvas es muy importante, adicional a las curvas y semicurvas que podamos tener en el recorrido, también tener en cuenta que si al final del recorrido de la tubería tenemos un corte en diagonal, o tenemos una tapa lluvia, o tenemos un gorro chino, debemos sumarle como si fuera otra curva adicional. O sea, tenemos 12 curvas en el sistema, más la terminación, tendríamos 13 curvas. Es muy importante ese dato porque esa curva le genera una contrapresión, o esa terminación del escape le genera una contrapresión adicional al motor. Este motor tiene un flujo de gas de 3022 CFM, muy importante las unidades, se me había olvidado. Acá en el Excel que estamos tratando, la presión la tenemos en pulgadas de agua. Muchos catálogos se la entregan en pulgadas de mercurio o se la entregan en cualquier otra unidad de presión, para lo cual ustedes tienen que hacer la conversión a pulgadas de agua, porque si no, no les va a dar el ejercicio. Y esta planta al final tiene una temperatura de 966 grados Fahrenheit. Para realizar el cálculo, como es un método iterativo, tenemos que ir a buscar acá en el Excel la opción o la fórmula